porque tu opinión también cuenta. Regresamos, señores, y como les mencioné 3 nombres, Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña de Santiago y el señor Crisóstomo. Yo le voy a decir lo siguiente. El que chivatea, lo primero que es un cobarde. Porque para usted hacer la fechoría con sus compañeros de fechoría, ahí todo bien. Pero después usted quiere agarrar, ponerse adelante, sapear, echar al agua a los demás y que a usted le toque una condena menor. Así sí es bueno. Ahora, el Ministerio Público con esto de las delaciones premiadas tiene que tener mucho cuidado. Y yo le voy a decir por qué debe de tener mucho cuidado. Por lo siguiente. Usted se roba 2,000 millones de pesos, usa esos 2,000 millones de pesos durante 4 o 5 años, ganándole intereses y otras ganancias. Se gana 900,000 millones con esos 2,000 durante 4 o 5 años, con los 2,000 que usted se robó, chivatea a los panas suyos de fechoría, devuelve 1,000 millones para que no lo metan preso ni lo allanen. Es el robo perfecto. Así cualquiera queda con gusto de seguir robando. Usted agarró, chivateó, devolvió, y esa devolución de dinero que el Ministerio Público está aceptando para que no metan preso a personas, se me parecen a las indulgencias que vendía la Iglesia Católica en aquel momento, donde la Iglesia Católica por dinero te vendía el perdón, tus pecados han sido perdonados porque tú compraste una indulgencia. Entonces, ¿por qué yo estoy mencionando estos 3 nombres? Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña y Crisóstomo. Porque sencillamente esta gente hoy no está en la colada. Hasta el día de hoy, cuando salga el expediente, me imagino que ellos van a estar. Porque con ellos fue que el Ministerio Público armó el expediente. Y ellos devolvieron, se dice que entre 700 a 1,000 millones de pesos que devolvieron para comprar su indulgencia. Para comprar que hoy precisamente no fueran allanados, no pasaran esa vergüenza pública con su vecino que usted tiene 30 años viviendo en el mismo sector, en la misma torre, para no pasar esa vergüenza. Esa vergüenza la pasan los políticos, que Donald no es político, pero esa vergüenza la pasan los otros. Él no. Entonces, bajo ese esquema, bajo esa realidad, vamos a ver qué va a suceder con ellos. Y yo le voy a dar otro dato. A mí me gustaría saber además, qué ocurrió con la cuenta de nada más y nada menos de Crisóstomo. A mí me gustaría que el día que se investiguen las transacciones que hizo Crisóstomo en el Banco de Reservas, transacciones que se hicieron luego de que el Ministerio Público le había bloqueado sus cuentas. Escuchen bien, a ellos le bloquearon la cuenta el Ministerio Público y después que se la bloquearon, le dieron un chance, se la desbloquearon, sacaron un dinero y volvieron y se la bloquearon. Eso tienen que investigarlo. Eso yo quiero que lo investiguen. Que le dieron una segunda oportunidad. Eso yo quiero que lo investiguen. ¿Y a quién le entregaron ese dinero? Porque no se crean ustedes que ellos la desbloquearon porque sí. ¿A quién le entregaron ese dinero? Se está hablando ahí de 5 a 10 millones de dólares. Pero eso usted no lo va a escuchar. Lo que yo estoy diciendo es muy peligroso porque una gente que tiene miles de millones de pesos, a mí me puede pasar cualquier cosa. Entonces, en esta realidad, señores, nosotros tenemos que ver cómo
de qué manera la República Dominicana de verdad tiene un juicio que se asemeja a ser un juicio justo, donde todos los que estaban involucrados allí paguen las consecuencias de sus malas acciones. Porque yo repito, se robó 2.000 millones, duró 5 años, 4 años con los 2.000 millones. En esos 4 años le sacó intereses y le sacó beneficio a esos 2.000 millones y se ganó 1.900 millones con esos 2.000 que se robó. Después chivatea a sus compañeros, a sus panas de fechoría, y entonces devuelve 1.000 para que no lo metan preso en una cárcel, que como mucho le den prisión domiciliaria y que no pase la vergüenza del allanamiento con sus vecinos y familiares y la deshonra que es eso. Así cualquiera es el robo perfecto. Sí, Es el robo perfecto. sería muy fácil robar así, pero ellos no son los únicos, ni este caso que estamos viendo desde ayer, la Operación Calamar, no es el único caso en el que se repite este patrón, porque hablemos del caso Coral, hablemos del caso Coral 5G, hablemos del caso Antipulpo, hablemos del caso Medusa, en donde toda persona que estuvo involucrada en los ilícitos, o no toda, la gran mayoría de personas que estuvieron involucradas en los ilícitos, de alguna manera como que se hace irrelevante el dinero de retorno. Y alguien me hizo una pregunta ayer no una pregunta, me respondió un tweet diciendo, la pregunta sería como, ¿qué tanto nos cuesta a nosotros todo esto? Todo lo que está invirtiendo el Ministerio Público y cuánto retorno tiene el Estado para atrás. O sea, qué bueno que se está mandando un mensaje de anticorrupción y bla, 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 pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros todos estos procesos y cuánto nosotros recuperamos de lo que nos cuesta? Y no es solamente mandar un mensaje a la clase política de que si tú lo haces mal, que te van a meter preso. Por Dios, aquí todos sabemos y estamos claros de que la persecución, más que una persecución judicial, es una persecución con muchos matices políticos. Y no es desmeritando al 100% lo que está haciendo Wilson Camacho y Jenny Berenice, que es su trabajo y que es el trabajo del Ministerio Público y que son procesos que se tienen que abrir, no es desmeritando, sino más bien poniendo las cosas como en su justa dimensión. Porque nosotros nos vamos en el flow mediático, en el populismo mediático, en la línea de que lo queremos preso, de que lo queremos preso, y nos perdemos del balance concreto de todos estos procesos. Estamos hablando de que 3 exministros están siendo acusados, de que 3 exministros de altos rangos, estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas y un candidato presidencial, un ex candidato presidencial, estamos hablando del ministro de Hacienda y estamos hablando de José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y el otro, ¿cuál fue? Soy malísimo con los Donald nombres. Guerrero. Donald Guerrero, bueno, José Ramón Peralta, el ministro de la presidencia. Él fue el ministro de la presidencia. Y no es defendiendo a esta gente. La gente no son familia mía, me da trepito lo que les pase, la verdad. Ahora, no es menos cierto que nosotros tenemos que tener claro que si perdemos la institucionalidad, si nos montamos en estas olas mediáticas, si nos llevamos de este show, nos puede salir caro a futuro. Porque hoy es con ellos, porque son contrarios políticos, pero y todos los otros casos del PRM, por eso es que me dicen bocina del PLD y me da trepito también. Hoy es con ellos, porque están fuera, pero y todos los otros casos del PRM, ¿por qué no me allanan a Gloria Reyes? ¿Por qué no me allanan al ministro de Interior y Policía? ¿Por qué no me allanan a un montón de gente? Al mismo ministro de Obras Públicas que se destapó un escándalo. ¿Por qué no lo allanan a ellos? Tendremos que esperar 4 años más a que venga otro gobierno, 4 u 8, porque todavía existe la posibilidad que Abinader pueda repetir, 4 u 8, para que venga otro y haga otro show mediático y nos venda la idea de que apertura de casos es condena y juicio de fondo, porque ahí es mi otro pique también. Porque este tipo de casos los llevan como si fueran un juicio de fondo, como si fueran una condena, como si la cárcel va de la mano con, ya están condenados, se encontraron todas las evidencias pertinentes para decir que ellos son culpables. No, no, y yo lo dije y lo dijimos en esta cabina cuando el caso de Jean Alain, o sea, estábamos hablando de que el tipo tenía ya 18 meses preso, el Ministerio Público había fallado en algunos
en algunas fechas límites, los jueces fueron sumamente condescendientes con el Ministerio Público y el juez, usted nada más busca en YouTube, esa sentencia está en YouTube, busca en YouTube cuando el juez le cambió la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez, las razones por las que él las dijo y hasta tuvo que usar una mascarilla para que no se lo comieran vivo. Entonces, es bueno que tengamos cuidado con todo esto y es bueno que, como bien menciona Jaime, que veamos todo el espectro de las personas involucradas, que no se convierte en un circo mediático y como dije al principio del programa, que no se vuelve en una paella de la que todos hablamos y comemos, pero después que no sabemos todos los elementos que tiene dentro. Es así. Y mira, antes de pasar con nuestro invitado vía telefónica, quiero acotar en esa línea para no perder el hilo Ujú. un mensaje que nos pone nuestra fiel oyente Aniester Burgos, citando el artículo 69 de la Constitución, que es muy importante, y lo voy a leer. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que establecen a continuación. Y voy a citar el inciso 3: el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y bueno, en este momento vamos a pasar con el abogado Giancarlos Martínez Segures, consultor y litigante en Derecho Civil, Derecho Administrativo, Penal, Delito Financiero, Derecho Laboral y Constitucional. Buenos días, licenciado Martínez, ¿cómo está usted? Integrantes que en el momento no los visualizo porque estoy por la vía telefónica, pero agradecido de esta participación con ustedes y además saludar al pueblo dominicano a través de este importante programa que tiene un amplio impacto estrella de la opinión. Así que buenos días para todos y esperamos que estas orientaciones sean de utilidad para la comunidad en general. Muchísimas gracias, licenciado. Hemos visto lo ocurrido ayer. En primer plano, ¿cuál es, qué opinión le merece la forma en que fueron realizados estos allanamientos, la forma también en que fueron apresados los principales imputados en este caso? Mire, yo creo que el tema de la forma de los allanamientos, en mi opinión, no es ni siquiera el tema central de esta cuestión, sino el fondo del asunto. La forma de los allanamientos puede ser o no criticable, porque a nadie le gusta que lo vayan a buscar preso a medianoche a su casa ni que lo allanen. Eso siempre va a ser incómodo y en virtud, digamos, de ese espejo en el que todos nos vemos, porque cualquiera puede caer preso, pues la gente de alguna manera siente empatía cuando entiende que hay un poco de aparataje o atropello. Pero el Ministerio Público, si bien pudo invitarlos y apresarlos allá, también es cierto que pudieron escapar sin no ir. Entonces el Ministerio Público está llamado a asegurar la ejecución de sus investigaciones y de una orden de arresto legalmente emitida. Yo creo que es un proceso legal, puede ser un poco arbitrario o no, pero es legal y ellos tendrán la oportunidad de defenderse. Entonces, en cuanto a esa pregunta, puntualizar eso y si desea paso a otros aspectos que me parecen muy importantes puntualizar. Adelante, adelante. Adelante. Muy bien, yo quiero ir en el siguiente orden. Primero, las imputaciones, de qué se le acusa a estas personas, las penas, luego el móvil de la investigación y las pruebas que hay presuntamente para este asunto y todo lo cual voy a darlo en virtud de la orden de allanamiento 0100 febrero 2023 emitida por la magistrada Kenya Romero Severino, jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional. Es decir, que todo lo que voy a decir tiene amparo en un documento judicial al que hemos tenido acceso y que fue la base de la ejecución de todas esas órdenes de arresto y allanamiento. Primero, estos funcionarios están acusados, están imputados, investigados por violaciones a los artículos 123 hasta el 266 del Código Penal y el 405 que tipifican la coalición de funcionarios, falsificación, prevaricación, desfalco, soborno, cohecho, asociación de malhechores, lavado de activos, delitos estos, además de una violación a financiamiento ilícito de campaña. Delitos todos estos que pueden tener pena entre 5 y 20 años de prisión, de acuerdo al grado de participación de cada quien. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿cuál es el móvil
puntual de esta investigación y de estos allanamientos. La solicitud de órdenes de arresto y de allanamiento especifica de manera puntual que el móvil de esto lo tiene en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, quien presuntamente habría convocado una reunión en el propio Palacio Nacional y dado directrices a Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros funcionarios, porque había presuntamente que buscar dinero para las elecciones internas 2019-2020, a sabiendas, dice el documento judicial, dice a sabiendas por parte del presidente de que eran actos ilícitos. En ese sentido, convocan a una reunión Peralta y los principales funcionarios para identificar cómo buscar los fondos para esa campaña. Es lo que dice el documento judicial. Entonces, en principio se le imputa que se reunieron con el ingeniero o el empresario Bolívar Ventura para que consiguieran unos 200 millones, lo que terminó en unos 500 y tantos millones de pesos, de los cuales una parte de ellos fueron entregados presuntamente por el propio ingeniero Francisco Pagán. Es decir, que de toda esta operación financiera para financiar una campaña de la que el Ministerio Público dice, el Ministerio Público conforme al documento judicial, que Gonzalo Castillo Terrero recibió más de 6.000 millones de pesos en efectivo, lo que tipificaría el lavado, la asociación de malhechores y la coalición de funcionarios, pues esto se sustenta, tiene el móvil en esto, y estos son parte de los hechos que se imputan. Entonces, como decía Jaime, que lo estuve escuchando, gente que no está en el expediente, pero que son los que permitieron armar este expediente. Es decir, esta cuestión es tan grave que quienes están dando las declaraciones en contra de los imputados son empresarios como Bolívar Ventura, que dice él mismo en sus interrogatorios que hace el Ministerio Público, que entregó dinero y que participó en esta operación que imputa el Ministerio Público. Y en ese sentido, entonces estamos hablando de una cuestión gravísima y que tiene entonces cierto sustento y que habrá de ser dilucidado en un tribunal, porque son parte de lo que deberían ser imputados y condenados, que están declarando en cómo hicieron esta operación, a través del Ministerio de Hacienda, del Banco de Reserva, entre otras instituciones. Entonces, lo que quiero puntualizar, que el documento judicial al que hemos tenido acceso, que ya hemos señalado, contiene un sinnúmero de pruebas que en apariencia, en principio, cualquier juez hubiese dictado una orden de arresto y también órdenes de allanamiento, órdenes de bloqueos financieros, porque estamos hablando que personas están testificando contra funcionarios y además amparado en documentos financieros que justificaban que se abriera una investigación, porque los propios presuntos participantes en estas operaciones de fraude contra el Estado, de lavado, etcétera, todos hechos presuntos, declararon al Ministerio Público. Entonces, una parte muy importante es, para finalizar este comentario inicialmente, y ustedes puedan preguntar cualquier cosa, es que la gente dirá, ¿y por qué Mimilo Jiménez o Ramón Emilio Jiménez Collier, alias Mimilo, no está preso? ¿Por qué Bolívar Antonio Ventura no está preso? Bueno, en toda parte del mundo, los sistemas judiciales tienen que hacer acuerdos con parte de los imputados o eventualmente imputados para poder lograr penetrar a una red. Porque es imposible, el Ministerio Público no puede llegar a ciertos niveles si no tiene apoyo. Ahora, no van a ser ellos imputados, eso todavía no lo sabemos, porque el Ministerio Público ha desplegado la primera fase de arrestos, de imputaciones, y de ahí saldrán otras cosas. Yo entiendo que jurídicamente y legalmente estas personas que ya he mencionado deben ser imputados y deben recibir una condena porque ellos fueron artífices principales de la ejecución de los presuntos hechos ilegales que se imputan. Entonces, yo creo que es una investigación seria que tiene sustento, es decir, usted decir, y con ello concluyo, que empresarios del nivel de Bolívar Antonio Ventura hayan declarado hechos como estos y empresarios como Ramón Emilio Jiménez
el propio ingeniero Pagán, ya condenado, que dice él que entregó 100 millones de pesos en efectivo. Estamos hablando de cosas que para usted inventársela tendría que tener un móvil muy grande. O sea, gente así, involucrarse en esas situaciones sin que haya ocurrido nada, pues sería mucho que pensar. Así que, en síntesis, creo que es una investigación muy delicada en todos los sentidos porque involucra grandes situaciones, grandes figuras de la política y del empresariado dominicano. Por lo tanto, es justo que haya una investigación. Entiendo que el Ministerio Público, por lo menos en esta oportunidad, no festinó el proceso en los medios de comunicación, fue discreto, y ahora que nos estamos enterando de todas estas situaciones. Les escucho Gracias. cualquier pregunta o duda que puedan tener con relación a lo que es puesto. Gracias. Mira, respecto a los arrestos, dice aquí que las órdenes de arresto, el juez, a solicitud del Ministerio Público, puede ordenar el arresto de una persona cuando es necesaria su presencia y existen elementos suficientes para sostener razonablemente que es autor o cómplice de una infracción que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. Y número dos, después de ser citada a comparecer y no lo hace, y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción. En esta realidad, ellos no tenían estas condiciones. Sencillamente, estas personas habían ido de manera voluntaria en todo momento que se le había citado. Entonces, como que no entiendo cuál era la necesidad de todo esto, sobre Sí, todo de madrugada y esa parafernalia con sus vecinos, con sus familiares. Y como bien decía Priyanka, hay uno que fueron a una casa de la familia Camacho que no tenían nada que ver con eso y desbarataron todo allí. sí, entiendo, Jaime, perfectamente ese planteamiento. Sin embargo, el aspecto legal que has leído del Código Procesal Penal no se necesita de manera obligatoria que concurran ambas cosas, sino que si usted es previsiblemente autor de un delito o de un crimen, pues contra usted se puede dictar una orden de arresto y el Ministerio Público tiene el campo para ejecutarla dentro de lo que su estrategia procesal, investigativa, entienda que le es útil. Lo cierto es que a nadie le gusta, y como dije, todos nos vemos en ese espejo y de alguna manera sentimos empatía. Lo cierto es que si esas personas hubiesen escapado, ¿verdad? Aunque sabemos que son personas connotadas, personas que hasta ahora son de respeto, que están investidas de su presunción de inocencia. Lo cierto es que si alguno se hubiese escapado, entonces también estuviésemos acusando al Ministerio Público de negligente y que debió ser Bueno, más táctico, más estratégico. Yo creo que hay que ver la foto completa. El bueno, Ministerio Público tiene una responsabilidad muy grande, muy delicada y compleja. Y en ese sentido, no es tan fácil estar en esos zapatos. bueno, Así también quiero significar que el Ministerio Público está obligado técnicamente a probar esas acusaciones en los tribunales, porque hemos visto, Jaime, y los demás integrantes del elenco, que casos importantes con mucha mediaticidad se han caído en los tribunales. Entonces, si al Ministerio Público le pasa lo mismo otra vez, va a perder mucho crédito, sobre todo porque estamos a un año, año y medio de las elecciones y la gente puede entender que hay un elemento político. No digo que lo haya, digo que puede verse este ah, aspecto también. pero en ese Imagínate si, sentido, si los políticos están presos y y los los empresarios, empresarios que estaban ahí y confesaron por demás que lo hicieron, están sueltos al día de hoy, claro que la gente va a decir que es político. exacto, mira, una preguntita. ¿Cuáles son los pasos del proceso? Porque como mencionaba antes de recibir la llamada, se suele dar la impresión de que cuando apresan o allanan a una persona, automáticamente es culpable. Como ya es culpable, lo van a meter preso. ¿Cuál es el proceso en puntos, digamos, cortos o reducidos? ¿Cuál es el proceso que se da a partir de ahora? Ok, están allanados, están presos, se somete a una acusación, solicitud de medida de coerción. ¿Cuál es el proceso que se da? Muy bien, puntual. Sí. Primero, hubo una investigación. El Ministerio Público entendió que procedía ya a solicitar la medida de coerción, solicitó su arresto, ya se cumplió. Ahora viene la presentación
ante el juez de la instrucción para que le imponga una medida de coerción. Lo seguro es que el Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva en virtud de una declaración de caso complejo, que ciertamente lo es un caso complejo. Subsiguientemente, el Ministerio Público tendrá un espacio de tiempo de esos 18 meses para presentar su acusación y que ya eventualmente, cuando presente su acusación, el juez de instrucción evalúe si dicta auto de apertura a juicio o auto de no al lugar. Apertura a juicio para que vayan a juicio de fondo, no al lugar porque no hubo pruebas. En ese sentido, ya luego sería cuando vendría el juicio donde se les impondría o no una condena. De eso, señores, ustedes pueden tener seguridad que pasaremos por lo menos los próximos, como mínimo y muy eficiente, los próximos 3 años no habrá una condena. Entre reenvíos, tácticas dilatorias, etcétera. Es un proceso que tardará años en los tribunales y a los 18 meses empezaremos a ver gente presa que habrá que liberarlo porque el límite de la prisión preventiva se ha establecido por el Código Procesal Penal, que es de 18 meses. Ahí era donde quería poner contexto. Bueno, estuvo con nosotros el licenciado Giancarlo Martínez Segura. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros y desglosarnos estas informaciones súper importantes. A ustedes recuerden que vamos a una pausa, pero volvemos en breve. Mantenga la sintonía. Muchas gracias, licenciado. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.